Doctor, vamos a comenzar, por favor. Estoy preparado, gracias. Ok, permítame presentarlo. Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por Secafiju y Cafin Asesores en Negocios. Agradecemos profundamente que nos acompañen esta noche y que formen parte de este espacio de aprendizaje, análisis y actualización profesional. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un destacado ponente, el doctor Rodolfo Hernández García, a quien agradecemos sinceramente por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos con nosotros. Les voy a compartir un poquito de su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad de León, cuenta con diplomados en Amparo, Seguridad Social y en Destrezas para la Conducción y Decisión en Audiencias por la Escuela Federal de Formación Judicial. Tiene una especialización en el nuevo sistema de justicia laboral. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad del Centro del Bajío. Además, ha participado en diversos cursos y actividades académicas del Consejo de la Judicatura Federal, destacando como tutor en cursos de especialización en justicia laboral y como ponente en la formación de jueces y secretarios en materia laboral. Se desempeñó como servidor público en el gobierno del estado de Guanajuato, ocupando diversos cargos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal Burocrático en Celaya, León y Guanajuato. Posteriormente fue juez de distrito especializado en materia del trabajo en Villahermosa, Tabasco, y actualmente funge como juez de distrito especializado en materia del trabajo en San Luis Potosí. Y sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor y le cedemos el uso de la voz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Cafin Asesores en Negocios por la invitación y a usted por el apoyo que me brinda para poder llegar a todas las personas que están el día de hoy interesadas en escuchar esta charla. Pues yo les recomiendo a todos, primero que nada, pues saludarlos donde estén, en sus hogares, en viaje a su casa o en viaje a su trabajo, si es que tienen un horario nocturno. También, prevénganse con una bebida caliente, un café, no porque los pienso dormir, sino porque pues va a ser muy entretenido, me parece, la plática que vamos a tener. Y estoy seguro que lo que van aquí a escuchar, pues les puede servir en su vida cotidiana, en su trabajo. Pueden ustedes tal vez identificar alguna situación con algún caso que están teniendo, o bien pues a todos los profesionistas y colegas abogados y abogadas pues les puede servir de alguna referencia. Como ustedes ya vieron el tema principal, que es la audiencia preliminar o autodepuratorio, pues estamos en la posibilidad de de hacer un análisis tal vez superficial en el sistema de justicia oral en confrontación con el sistema que habíamos tenido anteriormente, que todavía sigue vigente, por supuesto, en las juntas de conciliación, ya sean locales, federales o bien tribunales burocráticos o federales. Sistemas que aún perviven, ¿verdad? Les recomiendo que hagan la búsqueda de esta palabra, pervivir, para que ustedes se den cuenta del contexto político, jurídico, económico que nos encontramos transitando. Bueno, como ya comentaron, pues su servidor he tenido la oportunidad de colaborar con diversas autoridades laborales, mayormente al inicio de mi profesión en autoridades de ámbito local y finalmente en el federal. Pues bien, voy a dedicarle unos breves minutos en su momento a la explicación de lo que se entendía como principio de oralidad, pues para acotar y hacer la distinción diferente a lo que significa la oralidad en los diversos ámbitos o en los diversos tipos de sistemas de justicia. Y para ello me voy a apoyar, por supuesto, de una presentación que les quiero compartir. Muy bien. Ahora, en el tema de las preguntas y respuestas o comentarios, es posible que en el desarrollo de la exposición se vayan resolviendo algunas dudas que ustedes vayan teniendo.
Sin embargo, si gustan ir dejando las preguntas en el chat de esta sala para poderlas abordar en el final, por favor. Bueno, en la primera oportunidad, déjenme compartir en lo siguiente. Me parece que no se puede compartir, lo voy a volver a hacer. Se observa, ¿alguien me puede... Un momento, muy bien. Bueno, tengo confirmación de que se está cargando la exposición. En este punto le voy a dedicar unos breves minutos. Miren, para las compañeras o compañeros que no han sido abogados y a los que sí lo son, ustedes van a escuchar o van a tener la información de que pues a veces los sistemas de justicia no responden a las necesidades pues de los problemas que tiene la sociedad. Hay un punto medular, me refiero a la oralidad, y vamos a ver de manera distintiva. Los sistemas de justicia orales laborales hasta el año 2020 tenían muy buena intención en el uso de la oralidad. Sin embargo, en este punto les quiero comentar que el sistema de audiencias en sí mismo, y no lo digo yo, lo dicen diversas lecturas o diversas opiniones jurídicas, el sistema de audiencias sí estaba diseñado para que tuvieran celeridad los procedimientos. Sin embargo, se abusó de esa oralidad y se fue sustituyendo por sistemas escritos. ¿Y con qué me refiero a esto? Bueno, cuando las personas acudían ante las autoridades laborales, las cuales pues democráticamente están representadas por personas que representan a los trabajadores, a los patrones y al gobierno, ante esas autoridades así constituidas, se sustituyó la intervención, se sustituyó la técnica de oralidad laboral por la exhibición de escritos. Y esto fue un punto que se destacó en los diálogos por la justicia cotidiana en el año 2015. Y al respecto, bueno, pues esa fue una premisa que se atendió con la reforma a los sistemas de justicia laboral a partir del año 2017. Recordar que la reforma constitucional en este sistema fue el pasado 24 de febrero de 2017 y el año siguiente, el 1 de mayo de 2018, se emitió la reforma reglamentaria a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, para esto tenemos que el legislador pues tuvo una tarea muy interesante, muy ardua, pues para materializar los nuevos sistemas, los nuevos principios que regirían la oralidad en los sistemas de justicia. Y para ello, habiendo hecho esta distinción, pues a través de la misma exposición, pues vamos a ir viendo cada uno de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo inclusive al lugar en el que nos encontramos, dado que no es lo mismo, por ejemplo, las condiciones o el litigio estratégico que usan, por ejemplo, en Sonora, en Guanajuato, en Tabasco, en Yucatán o en el norte o en el sureste, pues como para darnos cuenta de que pues la oralidad usada como una metodología en la cual las partes tienen una intervención entre partes, por supuesto, y con el juez, pues no lleguemos a revivir esa posibilidad o ese vicio de sustituir lo que se llaman pues, las intervenciones con escritos, lo cual en algunos casos, por supuesto, en la legislación actual pues está prohibido. Tienen que oralizar todas sus peticiones en las audiencias correspondientes. Y miren, ya que está cargada la exposición, el primer punto es invitarlos. Es una exposición interactiva entre ustedes y su servidor. Y para ello, por favor, pueden ustedes escanear su código QR. Les prometo que no les estoy robando datos o su información, o que no voy a saber las contraseñas de sus aplicaciones, porque esta aplicación pues solamente tiene como fin pues de entrada pues hacer un breve ejercicio sobre los conocimientos que tenemos sobre esta audiencia, o bien confirmarlos o rectificarlos, o bien, ¿por qué no reflexionar
en las nuevas posibilidades. Bueno, en este punto, una vez que ustedes escaneen el código QR, ya van apareciendo en la pantalla su servidor y los alias, ¿verdad? Para que ustedes, pues, en alguna parte, pues, digo, no estén expuestos en cuanto a su nombre, en cuanto a su participación, o que pueda representar una una desilusión, o que a lo mejor alguna pregunta que yo hubiera realizado pues no se tenga la respuesta correcta. A lo mejor es mi respuesta correcta, ¿verdad? No la que ustedes tienen ya muy formalmente pues habituado a responder. Muy bien. Bueno, yo al principio vi 15 participantes en la sala. Tal vez pueda haber alguno más. Y lo comento, si tienen alguna complejidad, no se preocupen. Estamos 6 personas ahora somos 8. Ese es un poco tardado. Eso vamos a decirlo, es una crítica de la tecnología. La tecnología no es fiel, para que ustedes, para su conocimiento, antes de esta sesión, su servidor, hicimos algunas pruebas y fueron muy rápidas. Sin embargo, en este momento, bueno, tardó algunos minutos en cargar la exposición. Y también luego se complica en algunas ocasiones el acceso, pues por el propio sistema que tenemos en nuestros teléfonos. Súbanle todo al brillo, por favor, para que puedan leer bien el código QR. Si en algún momento les pide el PIN del juego, también se está proyectando en la pantalla, es el 120 65 53. Y ya que estemos casi todos o la gran mayoría, voy a iniciar con este ejercicio. Bueno, hay un punto muy importante. Pues se pretende que a través de esta explicación, pues ustedes vayan de una forma muy amigable, muy amena, pues dando un repaso y teniendo una guía práctica sobre los aspectos de la audiencia preliminar. Si ustedes, si de manera básica o elemental se remiten a los dispositivos que aplican en esta audiencia, pues van a advertir que es muy poca la información que se tiene al respecto en su regulación. Pero esto lo tenemos que entender, incluyéndome, por supuesto, cuando inició este sistema de justicia. Vaya, los principios de dirección y conducción, que tampoco están regulados de manera muy explícita o muy amplia en la propia legislación, pues fue con la intencionalidad de que el juez, la persona que dirige las audiencias, pues tuviera amplias posibilidades de pues dirigir, vaya la redundancia, de dar cauce, de ser proactivo en las propias audiencias. Pero esta proactividad no entendida como un activismo judicial, ¿verdad? Sino como una posibilidad real de poner el asunto en estado de resolución, por supuesto, escuchándolos bajo los principios de contradicción, de debido proceso, y también, pues, obviamente, la parte esencial, digo, muchas cosas que estoy comentando, pues ustedes las van a tener en consideración a través de la exposición. Bueno, ya después de las reafirmaciones que he realizado, vamos a empezar. Y para darles la bienvenida, la primera de las láminas, por decirlo de esta manera, es que ustedes contesten cuántas audiencias principales existen en el procedimiento ordinario laboral. Entonces, en su teléfono ustedes van a poder deslizar, van a poder señalar si son una, son dos, son tres, pero aquí la pregunta es cuántas audiencias principales hay. Y una vez que ustedes contesten, bien, la respuesta correcta es 2. De acuerdo a las respuestas que dieron, a la rapidez, a la eficiencia, a la eficacia que se tiene para responder a estas preguntas, León Osado es la persona que va en la puntuación como líder.
por lo que pues hay que seguir muy de cerca su participación para ver si se mantiene en el podio. Sí, efectivamente, las audiencias, en este caso, son dos, la audiencia principal y la de juicio. Ahora la siguiente pregunta es que seleccionen quién dirige la audiencia: el secretario de acuerdos, el juez laboral, las partes son las que dirigen la pauta de la audiencia, o bien los asesores y apoderados. Muy bien, hay coincidencia de que es el juez laboral. Aquí vamos a advertir una situación. Cuando da inicio a la audiencia preliminar y ustedes están presentes en la misma, quien da comienzo al desarrollo de esta es la secretaria de acuerdos o el secretario de acuerdos. Ellos son el personal jurídico de los tribunales, ya sean federales o locales, que en principio certifican la hora de inicio, el tribunal en el que se encuentra actuando, el lugar, la fecha, certifica el personal que se encuentra presente en el tribunal. Después, pues hace saber a las partes que sí, que de las amonestaciones, de las multas, o bien de la expulsión que pueden ser usadas en su contra si no observan el orden en el desarrollo de las audiencias. De manera subsecuente, se hace saber que pues, se encuentra presente el juez del titular, y hace la primera determinación en la audiencia, y es si la misma es de carácter público o privado. De manera genérica o de manera sintética, las audiencias son públicas. Las restricciones que existen para que sean privadas son cuando puede existir transgresión al derecho a la intimidad de las partes materiales o sus participantes. Y pongo dos ejemplos: los casos de violencia que se ventilan en las propias audiencias como hechos fundamentales en el juicio, o bien cuando se van a exponer padecimientos o enfermedades de las personas que intervienen. Este punto pues expone en un grado superior a las personas al escrutinio de la sociedad. Por lo tanto, pues tengamos en cuenta que las personas al poder ingresar a una audiencia, pues es la forma más democrática que existe de observar el desempeño de sus autoridades, el desempeño de los jueces. Por eso es que si existe una restricción, pues debe de estar justificada en alguno de estos supuestos. También existen otros supuestos. En ocasiones las partes pueden pedir que la audiencia sea privada, o también puede ocurrir que por la naturaleza de los asuntos que se están tratando, pues también sea de esta manera. Y me refiero cuando exponen situaciones muy confidenciales sobre los procesos, por ejemplo, de las empresas, que son cuestiones que no se desea que se ventilen ante la sociedad. Después de esto, se hace constar la presencia de las partes, es decir, si está en su caso la parte demandante, el trabajador, la trabajadora, las empresas o personas morales u oficiales demandadas, sus asesores, sus apoderados, y después de ello, pues verificar que quien no estuviera presente pues estén notificados o citados para comparecer. Y aquí adelanto un poco de los criterios que se han producido. Aquí volver a retomar. Este nuevo sistema de justicia se le está dejando la etiqueta o la calificación de que es nuevo. Sin embargo, acaba de cumplir 5 años de implementación en el pasado mes de noviembre del año 2025. Entonces, por parte de varios y varias operadores jurídicos, se está transitando al modelo de consolidación. Bueno, ¿esto qué ha producido? Pues ha producido diversos criterios jurisprudenciales, algunos por supuesto de manera más activa, y me refiero por ejemplo al Centro Sur, que si ustedes tienen en su mente el mapa de México,
Vamos a observar pues, pues, regularmente en dos partes el país, lo que es la parte del centro sur, incluyendo pues, la Ciudad de México, hacia el sureste, o bien el centro norte, donde están pues, por los estados como San Luis Potosí, todos los estados de la frontera, por supuesto varios estados del centro norte, y es en el centro sur donde se han producido más criterios, pero esto tiene pues en principio la particularidad de que pues en esa región inició mayormente la primera etapa de implementación. Y bien, pues eso ha producido que exista más conflictos que hayan originado pues diversos criterios. Entonces, el primero que en este momento viene a la mente de su servidor es que la notificación a la audiencia preliminar es por boletín, ¿verdad? No es una notificación de tipo personal, así que el tribunal a través de ese medio, aunque tuvieran domicilio procesal o buzón electrónico, pues tendrán que estar al pendiente de las notificaciones que se realicen por boletín. Y en este supuesto, esto tuvo como motivación o justificación, pues que las partes deben estar continuamente dando seguimiento a todas las determinaciones que pues el tribunal donde se encuentre su conflicto esté realizando por este medio, y es así que se tenga por debidamente notificadas y citadas. Bueno, voy a continuar con la siguiente parte de la exposición, nada más para reiterar que León Osado sigue en primer lugar del podio y ya subieron otros 3 personas. Bueno, ahora bien, hay algunos aspectos que hay que reiterar. ¿Quién hace qué en la sala? Y aquí vamos a tener varios aspectos actitudinales que corresponden a los roles tanto de los asesores, del juez, de la Secretaría de Acuerdos. Hasta este momento yo les he referido mayormente la intervención del tribunal por medio de su personal jurídico, ya sea juez laboral o secretaria de sala. En este caso, de manera subsiguiente, las partes se identifican. Recordar que recientemente, en días anteriores, se emitió una reforma para especificar que la cédula profesional no es un medio de identificación, ¿verdad? Entonces, pues para prevenir que no sean requeridos por la autoridad por una identificación oficial, además de la cédula profesional, hay que exhibir lo que establece la propia reforma, es decir, una identificación oficial con fotografía vigente. Pues bien, seguidamente la secretaria o secretario de la sala les va a tomar protesta y van a rendir protesta ante la misma. Esta protesta es una formalidad de la apertura de la audiencia y hace saber a las partes que todas las confesiones que hagan en la misma tienen sus consecuencias legales. Y esto quiere decir que en caso de acreditarse que de manera posterior que se condujeron con falsedad, se puede iniciar una investigación a propuesta o a denuncia que haga la autoridad o alguna de las partes contendientes. Bueno, en este caso, en relación a la imagen, ¿quién hace qué en la sala? Bueno, pues el juez dirige, el juez conduce, las partes exponen, formulan acuerdos y defienden su postura. Consejo, por supuesto, vuelvo a reiterar, el sistema en una observación muy somera se puede decir que es nuevo, ya no es nuevo, se encuentra en etapa de consolidación. Por lo tanto, quiero comentarles que a esta fecha el nivel de debate pues ha ido aumentando. Los puntos jurídicos que las partes exponen han sido con una información de mayor calidad. Entonces, para la guía práctica de la audiencia es esencial, ¿verdad?, para las partes tener en cuenta toda la información de su asunto, tener en cuenta que deben anticiparse, que deben tener propuestas y, por supuesto, la autoridad también tiene un diagnóstico, ¿verdad? Lo único que falta es pues saber un diagnóstico del asunto,
porque como ustedes escucharon al inicio de esta plática o exposición, el sistema de justicia oral no es solamente a través de audiencias, es un sistema híbrido, el cual previamente esta audiencia se compone de una etapa escrita en el cual las partes expusieron tanto sus peticiones como sus excepciones o defensas. Entonces, en este punto de la audiencia preliminar, aunque todavía no llegamos a esa etapa, pues es muy importante que tengan una anticipación y estudio del asunto. Esto es lo que es quién hace qué en la sala correspondiente. Al respecto, yo aquí quiero decir lo siguiente: ¿cómo llegar preparado? Bueno, hay una posibilidad de trazar una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo regularmente el conflicto pues va a ser imputable a alguna de las partes y va a tener un origen y va a tener un desenlace, y en ese inter de inicio y de desenlace van a existir hechos los que la autoridad califica como sustanciales y que ustedes también deben de tener presentes, pues refiriéndose esencialmente a las condiciones generales de trabajo, a aquellas circunstancias que se dice de tiempo, modo y lugar que dieron origen al conflicto. Y existen otros hechos inferenciales. ¿Qué quiere decir estos hechos inferenciales? Bueno, son aquellos hechos que si bien son de manera indirecta los que ocurren o los que producen los otros hechos, si es posible conocerlos o probarlos, se llega a la convicción, no persuasión, porque luego hay que distinguir que en este caso lo que van a formar como partes, ahora sí que quién hace el qué y cada qué en la audiencia es las partes convencen y forman convicción al juez. Es decir, no lo persuaden en su exposición. Ahora, los hechos inferenciales, pues no como tal son tratados de manera principal en la audiencia, sino son aquellos hechos que su consecuencia directa es producir un hecho sustancial. Y voy a establecer un ejemplo muy sencillo. Muchas veces tenemos algunas situaciones que revelan que una persona probablemente sí estuvo en un lugar, pero tanto una de las partes contendientes no lo dice muy claramente, ni tampoco su contraria. Entonces, en ese aspecto sí es muy importante pues saber si alguien acudió, se registró, si lo observaron más personas, porque tal vez el hecho sustancial pudo haber sido una pelea, pudo haber sido una falta no justificada, y en ese punto los hechos inferenciales son los que forman convicción en la autoridad laboral. ¿Por qué? Porque pues ante la oposición o ante la conducta que van desplegando las partes, se van muchas veces ocultando de manera, en este foro lo puedo decir de manera tal vez intencional. Sin embargo, esa es una premisa que se tiene no escrita en la ley, pero es más sencillo acreditar la verdad o la realidad que la simulación de hechos. Este sistema de justicia oral, una de sus bondades o alguna de sus características que tiene es que a través de la videograbación que se va teniendo en cada audiencia, en cada juicio, cada medio de prueba vaya abonando o vaya construyendo esa parte del mapa, ¿verdad? Y que entonces podamos tener, si tuvimos, pues todavía, si nos gusta armar mapas o no, a veces tenemos un mapa, sí, con las piezas bien ubicadas porque ya están puestas todas, pero no se ve completo. ¿Por qué? Porque hay unas piezas que no fueron puestas de manera debida. Entonces, las pruebas así funcionan para el raciocinio, para el análisis de una autoridad laboral, entendiendo esta, por ejemplo, pues como el juez. ¿Y qué es lo único que falta? Pues rotar esas piezas para darle claridad a esa imagen que representa ese mapa. Eso es lo único que a veces es sencillo. Y para esto, si ustedes me ven aquí haciendo movimientos con las manos, es porque, en el caso de su servidor, a veces el problema
cuando ya se estudia, se ve más pequeño y se ve alejado. Y es más sencillo ver, vaya, todas las piezas de ese rompecabezas. Es más sencillo tener la solución y ver una verdad. Y aquí voy a, bueno, a sonar algo, voy a sonar un poco, tal vez no muy claro, pero pues la verdad las partes sí la saben. Quien no la sabe es la autoridad y acuden ante esta a construir una realidad. Porque, bueno, como dicen, pues esos hechos ya pasaron. Lo que estamos ahora es construyendo con pruebas aquellos hechos que ya acontecieron. Entonces el juez con esos hechos y con esas inferencias y hechos sustanciales es que va a producir una convicción, es decir, de algo que ocurrió. Aquí vamos a priorizar las pruebas clave para ustedes. Sé que existe un catálogo en la Ley Federal del Trabajo que ya es de todos ustedes conocido, pero bueno, por importancia, pues si existen documentos, tal vez en estos se contengan la mayoría de los hechos que se pretendan acreditar, tal vez en la prueba de testigos también, tal vez necesitamos dictámenes periciales para conocer la autenticidad de esos documentos, pero en este caso también las inferencias las podemos obtener pues de las propias confesiones de las partes, de las explicaciones que van dando entre unas respuestas y otras los propios testigos. Es así como vamos construyendo una teoría del caso. Y tiene su teoría del caso la parte demandante, tiene su teoría del caso la parte demandada. Y también la autoridad, como les acabo de decir, pues tiene su propio diagnóstico del asunto. Bueno, hay una particularidad que también por las excepciones procesales son acompañadas de pruebas, ¿verdad? Y sobre su admisión pues se pronuncia la persona secretaria instructora. Bien, voy a continuar. Como ustedes vieron, hay una ruta del caso que ya agotó la conciliación prejudicial en el Centro de Conciliación Federal Local. Aquí ya no incide el aspecto de si se agotó ante una sede o ante la otra. Es un criterio ya superado, como yo les comenté. Si ya llevamos 5 años en este nuevo sistema, esa parte ya está superada. Ahora, cuando no hay acuerdo, por supuesto, pues la parte quejosa o demandante acude ante el tribunal laboral, se sustancia una etapa escrita que ya mencioné y luego ya estamos en la audiencia preliminar para seguir a una audiencia de juicio y desahogar pruebas. Pero aquí ustedes van a recordar muchos asuntos concluyen en la audiencia preliminar, no pasan a juicio. Es decir, la autoridad laboral decide, este asunto no pasa a juicio y en alguna de las etapas concluye y por muchas situaciones. Les voy a explicar algunas. Bien, con base en lo explicado, por favor, escriban sus respuestas. ¿Cuáles son los principios rectores de la audiencia? Ya dije algunos. Bueno, tal vez no era muy clara la aplicación porque nadie respondió, pero aquí les van a aparecer las respuestas. Bien, hay gente muy preparada, muy estudiosa, que son verdad alguien a quien siempre podemos imitar para dar la mejor atención a los asuntos. Pero en este caso, ¿cómo podemos, como dice, qué es, para qué sirve y cómo aprovechar la audiencia preliminar en el procedimiento laboral oral de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues esencialmente es que en el caso de las autoridades laborales, aquí pulimos el caso. Claro que sí, intentamos conciliar, por supuesto, y dejamos listo el juicio. Aquí hay un tema muy importante. La conciliación en principio fue criticada por la interacción que pudiéramos tener con las partes. Recordar que el juez debe de ser imparcial, independiente y autónomo, y que las manifestaciones que se pueden producir en la conciliación lo pueden contaminar de hechos. Es decir, ¿qué quiero decir con contaminarlos? Bueno, hay situaciones que las partes saben, como les decía, que la verdad o la realidad sí la conocen las partes. Luego entonces, en la instancia que puede tener o en el requerimiento del tribunal para que las partes concilien, estas pueden o bien asumir una actitud
muy, muy conservadora, muy lacónica, pues o bien para obtener un convenio o bien para no dar datos del expediente que después puedan ser referidos como una confesión expresa. Bueno, en principio mencionarles que los principios de voluntariedad y confidencialidad que existen en la etapa de conciliación son también aplicables a este tipo de invitaciones que realiza el tribunal. Ahora bien, hay un aspecto muy novedoso. Cuando las partes son requeridas por el tribunal, estas libremente realizan sus manifestaciones y el tribunal, a través de las proposiciones, también puede mediar las situaciones para que se pueda llegar a un convenio. Y les voy a comentar, en los países de Colombia, Chile o España está debidamente regulado el tema de conciliación para que una autoridad intervenga y no incurra en algún impedimento. ¿Y cuál podría ser ese impedimento? Bueno, el principal es que adelante su criterio respecto de un asunto. Por eso es que nosotros, ya decía yo al principio, las particularidades de los sistemas de justicia oral mediante audiencias que pues tienden a producir mayor agilidad en los procedimientos, ¿verdad? Bueno, en sistema, como le dicen en el argot, el sistema de juntas, antes del 2012 en una audiencia se resolvían 3 fases. Después eso cambió en el 2012 para hacer en 2 audiencias, 2 fases y una fase de juicio en la final. Y ahora tenemos un sistema hervido de una etapa escrita y 2 audiencias posteriores. Bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, si nosotros nos posicionamos en el capítulo de impedimentos y excusas, vamos a advertir que se añadió el tema de la conciliación y de las actividades académicas. Y dice que una autoridad no incurre en impedimentos cuando adelante un resultado si lo hace dentro de estas situaciones. Vaya, es una modulación que el legislador ya previó como necesaria para poder llegar a una solución pacífica, una terminación anticipada del procedimiento. ¿Por qué? Porque en esta proactividad que yo les decía, que se debe entender como esa actitud de poner en estado de resolución un asunto, muchas veces es necesario, claro, va a ser indispensable ver de caso en caso, y es necesario que se le aproxime a las partes a la solución, ¿verdad? Que sepan que si, por ejemplo, tienen un número de faltas reconocidas, pues puedan saber cuál es el posible resultado, ¿verdad? De que los hayan rescindido por faltas injustificadas. Para esto también, si se encuentran, pues no obviamente asesorados por el juez, orientados, vamos a decirlo así, están en una audiencia donde es dirigida por el juez, pero están asesorados y están orientados por sus asesores o abogados patronos. Y bajo el principio de lealtad procesal, pues son quienes les deben de explicar las posibilidades de éxito en su caso. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre este punto, vaya, es de no retorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que puedan seguir adelante ya sabiendo el resultado de ciertas situaciones. Por eso insisto que la autoridad lo que hace es acercarlos a esa solución. Y si es necesario decir, bueno, ante todas estas cargas u obligaciones que tienes que cumplir, solamente tienes un testigo, solamente tienes 2 testigos, o no dependes de tus pruebas, dependes de la prueba confesional de tu contrario. Pues eso debe de servir de llamada de atención a las partes o asesores, pues para entender que pues no se les está comentando que pues pueden perder o pueden ganar, pero sí que ellos deban de medir de manera unilateral sus probabilidades de continuar el juicio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo ya hablaba de situaciones actitudinales de los asesores o de las partes, y uno de ellos es pues orientar de manera eficaz
sobre las posibilidades de éxito a sus asesorados. ¿Y esto con qué fin? Un juicio largo, también atribuible, por supuesto, a la no orientación, pues también implica una transgresión al derecho humano de tutela judicial efectiva. Y este caso no es de la autoridad, sino es de quien lo asesora o lo representa. Claro está que estos derechos humanos pues deben de ser respetados por la autoridad. Sin embargo, de manera indirecta también quien los asesora pues pueden estar incurriendo en estas prácticas. Por eso es que la audiencia preliminar pues es un momento en el que podemos tener por resuelto el caso por esa vía de conciliación. Aquí también quiero resaltar que en fechas recientes la información o el debate que se ha suscitado, al menos en el tribunal que me estoy dirigiendo, pues la conciliación tiende a mejorar, tiende a no usar pues algunas prácticas del todavía pues, vigente sistema de justicia laboral ante las juntas, sino que tiene otras particularidades y eso refleja en principio pues producir el sentimiento de reparación en sus asesorados, el principio de llegar a una amigable como tal conciliación y por supuesto pues atasar de manera libre pues si es posible pues el valor monetario que pueden asignar a esas prestaciones que reclamaron. Claro está que pues cada caso es autónomo, es independiente y será pues las particularidades de cada uno los que puedan pues ir dirigiendo pues el tema de conciliación. Una conciliación no llevada en la audiencia preliminar tampoco implica que esté cerrada la etapa formalmente, sino que se están construyendo se están construyendo alternativas de solución, ya sea por el tribunal, las que pueda proponer, o bien por las partes. O muy bien, que estas pues simplemente necesiten pues un tiempo de mayor reflexión para llegar a una conclusión. Bueno, también digo que dejamos listo el juicio y en este aspecto va una pregunta importante que tiene relación con lo que le he ido explicando. El objetivo central de la audiencia preliminar es dictar la sentencia final o realizar un convenio de hechos y acuerdos probatorios, oír testigos o conciliar y depurar. Bien, bueno, efectivamente es conciliar y depurar, pero yo quise incluir dictar sentencia final. No es factible en muchos de los casos, pero sí es posible. Aquí, digo, lo que yo les comento a ustedes es con algunas experiencias o conocimiento de causas en las que he intervenido y existen casos, sobre todo los que se refieren a declaración de beneficiarios y que tienen, por ejemplo, reclamo de prestaciones. Se celebra una audiencia preliminar y sin necesidad de señalar a la audiencia los 20 días siguientes, digo, debido a la naturaleza del asunto. Cuando digo naturaleza del asunto me refiero a las propias prestaciones, a las investigaciones administrativas que ya se realizaron previamente. Se tiene completo el expediente, aún existir audiencia de juicio. Entonces el tribunal, bajo el principio de proactividad, pues puede señalar una audiencia de juicio en los 20 minutos siguientes o en la media hora siguiente, aunque parezca irreal, pero sí es posible. Y en ese momento dictar la resolución correspondiente, haciendo la declaratoria, y muchas veces ya existiendo la declaratoria, pues por supuesto pueden hacer convenio las partes con quien el tribunal estime que tiene la calidad de beneficiario. Bueno, hay otra parte que también quise incluir en este quiz, es realizar convención de hechos y acuerdos probatorios. Aquí, muy importante, la autoridad tiene conocimiento de los hechos ya previamente. Tiene dos opciones, me parece. Una es llegar a escucharlos y se puede decir que, para efectos prácticos de esta explicación, si tuviéramos 10 hechos, probablemente es factible realizar una depuración o convención sobre 3 o 5 hechos. Pero cuando la autoridad tiene el dominio total de la información, vamos a obtener una convención o depuración de hechos de hasta 9 o 10 hechos. Es decir, va a quedar muy, muy claro, muy específico cuáles son aquellos hechos que por supuesto ya no van a pasar a la etapa de juicio. Que si lo comparamos, digo, pues no es que
este sistema sea un éxito, por supuesto, es muy perfectible. Les adelanto que se van a iniciar trabajos para hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social. Y pues lo que se pretende es que sea más ágil, que sea más práctico, que sea más concreto, que sea más técnico, que tenga una predominancia el sistema de oralidad. Y en este aspecto, referirles los hechos que ya no pasan a juicio, pues ya no los vamos a estar reiterando, ¿no?, en la audiencia de juicio. Estos hechos ya quedaron ahí, hasta ahí, vamos a decirlo, ahí se depuró, ahí concluyó el juicio de esos hechos. Es decir, ya no va a juicio tu antigüedad, ya no va a juicio tu salario, ya no va a juicio si estás en un escalafón, ya no va a juicio que, por ejemplo, hayas tenido algún ascenso en alguna etapa de tu vida laboral. Y también los acuerdos probatorios tienen mucho con aquellas situaciones en los que, pues, si ya tenemos reducido el número de hechos que van a juicio, pues esas pruebas deben dirigirse a esa etapa. Y aquí me voy a adelantar un poco. Ya existen algunos criterios o jurisprudencias que van definiendo de manera muy concreta que las pruebas que no contengan algunas formalidades pueden ser desechadas. Me refiero, por ejemplo, a la testimonial. Cargamos una inercia de que la testimonial se ofrece para acreditar hechos controvertidos. En principio eso es válido. Yo comparto que es necesario, que es factible que un testigo sea relevante, idóneo, pertinente y conducente, pues para comprobar un hecho. Sin embargo, la nueva reflexión es que si no se especifica para qué está ofrecido ese testigo, entonces se puede desechar la prueba. Y aquí habría que atender a quién le perjudica más el desechamiento de una prueba testimonial. Pues a quien tenga la carga de la prueba, quien tenga la obligación de acreditar los hechos que son, por supuesto, pues materia de este tipo de procedimientos. Oír testigos no lo incluí solamente como opción, pero efectivamente no son oír testigos en la audiencia preliminar, y al final conciliar y depurar por todos los motivos o circunstancias que ya les he expuesto en la presente lámina. Bueno, en este punto ha habido un cambio en el podium de las personas que están interviniendo, subiendo, por supuesto, Escarabajo Encantador y Leopardo Ágil, que pues han estado muy activos y muy certeros en sus respuestas. Bueno, ya había dicho yo que uno de los objetivos de esta audiencia es conciliar. Lo siguiente es resolver cuestiones procesales. Bueno, este aspecto debe de verse desde varios puntos. Miren, existen algunas situaciones que no es posible subsanarlas. Y me refiero a una de ellas, la legitimación procesal. Esta pregunta, aunque no está de manera muy amplia o de manera muy regulada en la Ley Federal del Trabajo, responde a la pregunta ¿en qué carácter o cómo comparece una persona a juicio? Y esto lo vamos a entender si es de manera directa, que no es lo mismo la facultad o la legitimación para acudir a un proceso que pues tener la legitimación sobre los derechos que se están pretendiendo. Si es de manera directa, por ejemplo, en el caso de las personas físicas o morales, entonces puede ser suscribiendo los escritos correspondientes. Si es persona moral, entonces debe ser a través de su representante legal, de quien tenga esta categoría. Y cuando es de manera indirecta, entonces la complicación para las partes estriba en que, bueno, tratándose de persona física, pues el mandato que se otorga en la carta poder, pues contenga las formalidades mínimas que establece la ley. Que la persona que te está patrocinando como abogado tenga título de licenciado en Derecho. Y vamos a decir lo que esos son los requisitos mínimos para que se tenga por satisfecho garantizada el derecho fundamental de adecuada defensa. Cuando no es así, entonces pues no es subsanable y se tienen que hacer diligencias a fin de garantizar la adecuada defensa a la parte, por ejemplo, trabajadora. Y también debemos de advertir si la parte trabajadora se encuentra
en alguna situación que amerite algún ajuste en el procedimiento. Por ejemplo, a veces tenemos personas que son madres y que representan a sus hijos con minoría de edad. Entonces se debe uno de allegar, por ejemplo, de las actas de nacimiento. En algunos casos no, pues no son las madres propiamente, porque pues lamentablemente tuvieron un deceso y quienes acuden los abuelos, ¿verdad? Y ellos tal vez tienen en trámite un juicio, un procedimiento civil por guardia de custodia. O bien puede acudir la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de que pues son los que tienen designada la tutoría y la guarda de custodia. Son los quienes pueden acudir en defensa de los derechos de las niñas, niños o adolescentes. Todas estas situaciones son las que se analizan de manera oficiosa para obtener por satisfecha la legitimación procesal. Ahora, yo advierto, después de que he podido colaborar en el estado de Guanajuato, en el estado de Tabasco, aquí en el estado de San Luis, y pues ciertamente que pues cada región tiene sus propias particularidades en este aspecto. Vaya, eso también influye los códigos familiares que al respecto pues se van redactando. Ahora, en el caso de las personas morales, por ejemplo, advierto en toda la región del Bajío, por decirlo así, de todo el estado de Guanajuato, pues una inconsistencia, por ejemplo, en la representación, porque aunque luego dicen que la costumbre pesa igual que la ley, pero pues la ley es objetiva y debe de cumplirse y debe de observarse. Muchas veces las personas que delegan sus facultades, algún apoderado no están autorizadas así en los instrumentos notariales, ¿verdad? Entonces se pierde esa facultad de representación y así lo vamos viendo en cada región. Por ejemplo, pues puede tener Tabasco sus propias particularidades para efectos de comprobar la personalidad o la personería. También en San Luis se pueden tener sus propias particularidades y así uno va revisando y va advirtiendo que, por ejemplo, hay estados donde se puede exigir o se puede regular que un instrumento notarial tenga solamente vigencia por un número determinado de años. Entonces, cuando se está analizando la legitimación procesal, debe de entenderse que el juez la analiza, pero ya media una determinación de una persona secretaria instructora. Entonces, ¿qué puede subsanar? Bueno, en este momento se hace referencia al recurso de reconsideración. Si hay un recurso de reconsideración en contra de esa determinación, entonces pues el juez puede analizar ese tipo de situaciones, si no, pues va a reiterar lo que ya se reconoció. O bien no va a hacer alguna referencia en virtud de que pues no se tiene por objetada la personalidad y las partes no advierten alguna situación tan específica. Claro está que muchas situaciones, pues en la dinámica de trabajo, tal vez el notario no transcribió las facultades o tal vez se omitió, ¿verdad? Intencionalmente no otorgar a esa persona facultades de sustitución en el caso de personas morales. Entonces, por lo tanto, no se puede tener la certeza de que efectivamente quien comparece represente los intereses o pueda asumir la representación jurídica de esa persona moral. Ese es un aspecto clave que hay que tener en consideración. Y ya se los decía yo, bueno, aquí hay que atender a la redacción pues muy puntual, de renglón en renglón, de párrafo en párrafo, el desarrollo de esta audiencia en la ley, que son pocos artículos, y dice de las excepciones procesales que se hayan hecho valer. Es decir, esta sería una situación que ya previamente se tuvo que haber instado para que sea resuelta en la audiencia, ¿verdad? Bien. Existe otro aspecto, como ya los decía, fija qué hechos sí están en disputa y cuáles no. Se promueven acuerdos probatorios. En virtud de la naturaleza de las pruebas que se pueden admitir, al tener el dominio o el manejo o el control de toda la información, hay pruebas que
que no de manera ya a primera vista deben de ser desechadas por formalidad, sino también porque no son idóneas, ¿verdad? No, vaya, no podemos, por ejemplo, había una prueba muy conocida que decían, bueno, te voy a acreditar que una persona pues perdió un dedo en su trabajo, ¿verdad? Perdón, una falange. Entonces ofrecían la inspección de la mano de la persona. Entonces, pues realmente, pues esa no es una prueba idónea, ¿no? Para establecer una causa-efecto. Pues decir que un actuario o un juez haga constar que una persona pues tiene un dedo parcialmente mutilado, pues eso no sería idóneo o pertinente, ni siquiera por inferencia para las demás, para los hechos sustanciales. En el caso de las pruebas que pasan a juicio, pues estas van a tener una concentración, ¿verdad? Acuerdo a su naturaleza, y se van a desahogar en pues una fecha también, vamos a decirlo, dentro de los 20 días siguientes, dice el procedimiento ordinario. O bien dice los conflictos individuales de seguridad social dentro de los 30 días siguientes. Y esto tiende a lo siguiente: una prueba pericial, por ejemplo, en materia médica o medicina del trabajo, conlleva una situación de requerir estudios, de una valoración directa de manera presencial, por supuesto, con la perita o perito, con el doctor, con la doctora, que pues realmente tenga una nota médica de los antecedentes que tenga la persona sobre sus padecimientos, pues pueden ser de tipo congénito, sus padecimientos actuales, qué tipo de estudios se ha realizado, cuáles le son necesarios para averiguar algún otro síntoma. Y entonces el plazo de los 30 días, pues es un plazo, vamos a decirlo, 30 días hábiles es un plazo racionalmente prudente. ¿Qué quiere decir? Que en circunstancias normales es factible que, dando el seguimiento continuo, se pueda llegar al desahogo de una prueba pericial dentro de los 30 días hábiles siguientes. Sin embargo, hay que tener en consideración, bueno, los peritos que nos apoyan en el ámbito federal se encuentran adscritos en la Ciudad de México. Bueno, esa es una situación. En la siguiente es los estudios ahora pues no son cubiertos por el Consejo de la Judicatura Federal u órgano de administración judicial. Entonces, si la parte demandante no cuenta con recursos económicos para sus análisis o estudios, pues tiene que acudir a una institución médica, y también pues dependemos de las facilidades y de la disponibilidad que tengan estas instituciones. Entonces esto nos va cortando los plazos. Y pensando que ya se tienen todos los elementos para rendir un dictamen pericial, pues también el perito o la perita pues necesitan un tiempo de reflexión para redactar el dictamen y hacer sus conclusiones correspondientes. Por eso es que es un plazo que se estima racionalmente prudente en términos regulares. Sin embargo, cada caso pues, puede originar que pues, se extienda este plazo. Ahora, sí resaltar que los asuntos que tenían en promedio 4 años de solución en este tipo de conflictos, bueno, ahora se resuelven en promedio de 6 o 7 meses, ¿verdad? Entonces quiere decir que bueno, con todas las vicisitudes o con todas las circunstancias especiales que puede tener un asunto, poner el caso en estado de resolución a 7 meses, pues se estima que aunque sí rebasa una media de 3 meses para lo que está previsto el procedimiento, pues no, lo que se tienen que hacer es pues diseñar nuevas formas de trabajo, nuevas situaciones pues que permitan acortar esos plazos. Bueno, viene otro quiz para poderlos tener activos en esta charla. Dice, si hay acuerdo en preliminar, ¿qué pasa? Bueno, se desechan pruebas, se archiva sin acta, pasa a juicio o se firma convenio. Se firma convenio, efectivamente, si hay un acuerdo. Entonces, ya no hay juicio, por supuesto, ya no hay pronunciamiento sobre las pruebas correspondientes. Y bueno, una de las formalidades que establece la propia Ley Federal del Trabajo es que
al concluir la audiencia, pues se tenga que redactar el acta correspondiente. Por lo tanto, aunque exista un convenio y el contenido se encuentre en la videograbación correspondiente, debe de obrar una constancia en el expediente mismo. Bueno, pues muy bien por Ganso Elegante y por Leopardo Ágil, quienes han ingresado al podio y han subido en las posiciones, y a Zebra Elegante, que también ya se incorporó a este podio. Bueno, depuración procesal en sencillo. Dicen sencillo, pero no lo es en la práctica. ¿Y a qué viene el tema? Bueno, temas como competencia se pueden resolver en esta audiencia preliminar. En el caso de su servidor, son temas que atiendo antes de la misma. ¿Por qué? Porque, bueno, es un aspecto formal, es un presupuesto, y en las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, pues ya se tienen algunos elementos para poder tomar una determinación al respecto. Sin embargo, las partes pueden llegar hasta esta audiencia y oponer la excepción procesal correspondiente. Así lo permite el capítulo de la competencia en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo en adelante. Y la competencia es una forma de terminar el proceso mediante la declinatoria correspondiente. Y en este punto de la competencia no abundo o no profundizo tanto, porque podríamos tal vez explicar o exponer tal vez 100 casos de competencia por declinatoria desde varios aspectos, porque es ámbito federal, porque es ámbito local, porque existe demanda en contra de patrones y de beneficiarios. Entonces hay que fincar la competencia en favor de los patrones, no de los beneficiarios, aunque este sea del ámbito federal. Competencia burocrática local, competencia burocrática federal, competencia administrativa, ¿verdad? Hay servidores públicos que pues les corresponde resolver los conflictos en aquellas instancias. Inclusive hay competencia electoral para conocer de algunos conflictos laborales. Entonces es un tema inacabado, para decirlo de esta manera. La competencia se encuentra día a día en constante reflexión, y pues estamos nosotros vinculados a la vigencia tal vez de esos criterios. Tal vez el día de hoy ya se toma una reflexión en algún punto, y entonces eso puede regir para darle solución a los demás conflictos, o bien para tomar una determinación respecto a la competencia. No referir, por supuesto, cuando existe competencia por territorio. Entonces esto todavía amplía más las posibilidades, y es un tema muy, muy importante el tema procesal. Es de formalidad. No se trata de rigurismos, no se trata de aspectos formales que puedan dar como sentido que se le está denegando la justicia a una persona. Solamente se le está diciendo cuál es el tribunal que debe de conocer de su asunto. Es decir, la competencia no se prorroga, y por prórroga pues no se quiere decir que las partes pues fijen dónde quieren llevar su asunto. El aspecto de personalidad se los comenté hace unos momentos. Acumulación, hay un fenómeno muy, muy importante, debido a que existen pues sistemas vigentes ante juntas federales, por ejemplo, en este caso en donde yo me desempeño, y tribunales laborales federales, pues existen demandas que todavía no tienen alguna solución, o bien que ya la tuvieron, que se encuentran en etapa de ejecución, pero que en nosotras en vía de demanda pues hacen valer cuestiones de ejecución. Entonces, primero mencionar pues que la acumulación no procede en ese tipo de casos. Cada autoridad debe resolver con sus reglas, con las cuales se encuentra en su ámbito especial de validez. Sin embargo, lo que sí puede pasar es que existan trabajadores que tengan pues demandas, ¿verdad?, en un tribunal de la misma sede. Pueden existir varios trabajadores que demandaron en diferentes demandas, en diferentes escritos, o bien existe también la situación de la desacumulación,
Y en este caso es cuando no está vinculado el conflicto que dio origen a todas esas demandas, y pues el tribunal puede válidamente pues separar todos esos asuntos, aunque sea una sola demanda, los puede separar y los puede remitir pues para que conozcan las demás autoridades sobre sus pretensiones. Hay un aspecto muy relevante. Bueno, la competencia, ya también existen criterios jurisprudenciales para que, bueno, a fin de que tengan estos, estén debidamente integrados. Y por debidamente integrados se debe de comprender que debe de haber un emplazamiento, que aquí cosa muy específica. Bueno, en el anterior sistema, pues todas las autoridades ya tenían muy claro de qué asuntos pueden conocer y de cuáles otros no. Bueno, pues en el nuevo sistema, pues otra vez se rediseñó este procedimiento de competencias, y a fin de que sea analizado un conflicto, por ejemplo, debe de existir un emplazamiento, debes de tener en el expediente las actividades a las que se dedica la empresa, lo cual se da lectura en el instrumento notarial, y una vez que se tienen esos elementos, pues se puede citar a las partes para que pues acudan a una audiencia. En ese acuerdo se puede decir muy brevemente cuáles son los indicios de competencia, ¿verdad? Para que pues hagan exposición. Puede ser de manera escrita la declinatoria o puede ser mediante audiencia. Yo digo que es muy válido citarlos para que podamos escuchar las opiniones de las partes, puedan ofrecer pruebas al respecto, pues bien, ya sea para sostener la competencia o bien para que otro tribunal sea el que deba de resolver. Y hay un tema muy interesante, ya les decía, el de cosa juzgada. Este de cosa juzgada, pues ya existen sentencias donde hay identidad de partes, identidad de objeto, existe identidad en las pretensiones con el nuevo asunto, y son cuestiones que se revisan antes de que el juicio pase a juicio, valga la redundancia. Antes de que el proceso continúe la audiencia de juicio, se analiza si existe cosa juzgada. Bueno, como es una figura procesal que puede ser analizada de esta manera, inclusive sin que sea instancia de parte, inclusive aunque no sea excepción de la parte demandada. Pues bien, la persona secretaria instructora puede realizar diligencias para efectos de reunir los elementos jurídicos o indispensables para realizar un pronunciamiento, para proponer una resolución sobre la propia cosa juzgada. Y en este aspecto, como ya les decía yo, bueno, es un sistema nuevo, pero que ya tiene 5 años de implementación. Entonces vamos a la etapa de consolidación. Y al respecto, en este supuesto de cosa juzgada, pues al principio se limitó a los secretarios instructores a no realizar esas diligencias, a que fueran revisadas en el recurso de reconsideración esas diligencias, pero finalmente, al ser de orden público, pues se pueden convalidar todas esas actuaciones, en este caso por el juez del que conoce del asunto, y él puede realizar un pronunciamiento y terminar el asunto inclusive desde el auto o sea, en lugar que sea un auto de admisión, puede ser un auto de desechamiento. Pero estamos en la audiencia preliminar y bien se puede analizar todas las situaciones que tengan relación con la cosa juzgada. Bueno, como dice aquí la expresión, la idea es que el juicio avance sin obstáculos formales innecesarios. Bueno, con lo ya explicado, ¿cuál es un ejemplo de excepción procesal para ustedes? La que se denomina falta de acción y carencia de derecho en la contestación de la demanda, la excepción de prescripción, la excepción de pago o la excepción de incompetencia. Muy bien, bueno, la excepción de falta de acción y carencia de derecho propiamente no es una excepción procesal, porque doctrinalmente se ha definido como una oposición que realiza pues la parte, en este caso reo demandada, a las pretensiones de la parte demandante, ¿verdad? Y en este caso afirmando por qué motivo pues no tiene derecho a recibir lo que pretende. Y en este caso pues puede ser por cosa juzgada, por supuesto, puede ser por oscuridad. Pues bien, existe la siguiente opción que les di de prescripción.
No es una excepción procesal, es una excepción de tipo perentoria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la procesal va a terminar el proceso antes del dictado de la sentencia. Ya lo dijimos, incompetencia, cosa juzgada, falta de legitimación, acumulación. No abunde tanto, pero podría existir una excusa, por supuesto. Otra vez, por ejemplo, aunque no es extintiva, por ejemplo, la nulidad, pues son incidentes, ¿no? que tienen relación con el trámite de las excepciones procesales. Por eso la prescripción, su análisis oportuno resultaría en la sentencia misma. Y esto tiene como premisa que muchas veces, atendiendo a la denominación que le den las partes, eso, sin importar la denominación que le den las partes, no implica que no se pueda analizar, distinguiendo en que una defensa, en este caso, que se está sustentada en varios hechos, de comprobarse estos, sí puede producir una prescripción. Eso propiamente es una defensa. En tanto, una excepción es acudir y defenderte con los mismos hechos que ya están referidos, por ejemplo, en la demanda. Si partes de esos mismos hechos, se actualiza la prescripción y te doy los elementos mínimos para que tu autoridad hagas el estudio. Ahora, en el tema, puedo estar equivocado, en la intencionalidad que se pretende de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social. Pues este tema de prescripción puede pasar de ser una excepción perentoria a una excepción procesal, inclusive analizada de oficio desde la instancia o desde el inicio de la demanda. ¿Por qué? Porque concluiría varios procesos, ¿verdad? De acuerdo a lo que se pretende, pues de asuntos que tienen una cantidad que ustedes imaginen de años, en los que no ha habido el reclamo por un despido, no ha habido una acción rescisoria, no ha habido el reclamo de prestaciones ordinarias. Entonces es una cuestión que pues tal vez se analice. Ahora en este momento, vaya a este día, a esta hora y en este momento, pues esa no sería la respuesta. No es, porque también pues teóricamente su estudio implica hacer un minucioso análisis o estudio de todos los elementos que pues aporte necesariamente, todavía en este caso, por ejemplo, la parte demandada. Hay unos temas de prescripción que son propios de la parte actora que también es válido que lo ponga. Cuando el tribunal no está autorizado a analizar de oficio ciertas circunstancias, pero hay algunas que sí, y me voy a referir, por ejemplo, a la acción de rescisión, en la cual pues debe de materializarse en el periodo de 30 días. En este punto, por ejemplo, sí existe ya producción jurisprudencial para que la autoridad de oficio analice la prescripción. Ahora, una excepción de fondo o sustancial, por decirlo así, es la que va dirigida al conflicto, por ejemplo, la de pago. Y en este aspecto, en el tema de conciliación, que ya les refería hace un momento, como autoridad, pues tú esperas que sean las partes quienes tengan la iniciativa de decir, bueno, estas prestaciones ya me las pagar, pero no lo van a decir y también no se los vamos a preguntar, por supuesto. Pero en la etapa de depuración o de acuerdos probatorios, a veces una prueba, por ejemplo, de perfeccionamiento, se puede depurar si hay aceptación, por ejemplo, de la autenticidad de un recibo de pago. Entonces, en ese punto, primero habría que ver pues, si hay objeción al respecto y si la autoridad está en la decisión de admitirla, pues también puede pues, válidamente hacer las prevenciones necesarias a las partes pues, para que expliquen o comenten si pues, efectivamente pues, recibían el pago de alguna prestación que se contenga en un recibo. Y bueno, ya les platicaba yo de la incompetencia y de todas las hipótesis que pueden ocurrir en este tema y que obviamente terminan el proceso para la autoridad que está conociendo. Pero el asunto se envía al tribunal que se estime competente y este debe de continuar o bien pues reponer el procedimiento cuando alguna de las partes haga valer esta excepción. Si lo hace valer de oficio la autoridad, pues entonces en términos generales puede el tribunal
le decimos el tribunal requerido, puede continuar con el trámite del proceso. Bueno, de acuerdo a las puntuaciones de lo ya comentado, así van, y pues siempre destaco, ¿no?, quién va subiendo en el podio y quién está en primer lugar. El primero es Caballito de Mar Afortunado y el primero es Ganso Elegante, que son nombres muy peculiares. Ya lo había comentado yo, que al fijar la litis, que sí, que no, se precisan los hechos controvertidos y no controvertidos, y se pueden proponer acuerdos probatorios para evitar pruebas innecesarias. Mientras más claro quede, más rápido será el juicio. En este aspecto, ustedes, bueno, deberán saber que sin importar el tipo de conflicto que existe en los sistemas de juicio ante juntas o tribunales burocráticos, vamos a decir, existen 60 hechos, ¿verdad? Bueno, de esos 60 hechos, sin hacer una depuración, todos pasan a una etapa de juicio y se hacen, por ejemplo, preguntas a las personas intervinientes sobre esos 60 hechos, y ese es el momento en que tal vez la autoridad pues tiene la primera oportunidad de decir que sí, que no, ¿verdad? Hasta el desahogo de pruebas. En este sistema de justicia, eso pues está ya concentrado, y vamos a decirlo así, en muchos de los casos y en los asuntos, por ejemplo, ordinarios, el tema es básicamente por qué terminó la relación laboral y a qué hora salía del trabajo, porque los demás hechos ya están aceptados, o no van a, o como yo lo decía yo, para esos hechos ya terminó el juicio, y para los hechos que están controvertidos, pues son los que van a ocupar la audiencia siguiente. En otro de los temas, por ejemplo, en los conflictos de seguridad social, muchos hechos ya están aceptados. Solamente tenemos que saber el porcentaje de evaluación de una persona respecto de una invalidez, respecto de una incapacidad. Inclusive ya existen luego porcentajes ya determinados por las instituciones de seguridad social. Pero como están sujetos a juicio, pues eso es lo único que debemos de saber. Ya no nos va a preocupar todas las situaciones referentes a la valoración que existió, porque realmente ya llegan de acuerdo las partes en esos puntos. Lo único que no están de acuerdo es en la evaluación correspondiente. Entonces los juicios deben de ser, bueno, tienen la intención de ser más económicos, deben de ser más concretos, y deben de darle la información a las partes de qué es lo que los va a ocupar en la audiencia de juicio. Bueno, ya se comentó, las partes ya ofrecieron pruebas por escrito, y en preliminar el juez admite o desecha y programa su desahogo. Son varios estadios para poder admitir o desechar una prueba. El primero pues es la formalidad que exige la ley. Seguidamente es que no estén relacionados con un hecho ya aceptado. Otro estadio puede ser, pues, qué relevancia tienen, ¿no?, para acreditar el hecho no controvertido. Y nos vamos a ir desde un ejemplo muy sencillo. Para acreditar, por ejemplo, la salida de trabajo, no hay otro medio de prueba, salvo que de manera abierta se ofrece la prueba confesional y la prueba de testigos. Pero no vamos a poder, por ejemplo, tener algún otro medio de prueba indirecto. Como cuál sería, por ejemplo, la inspección de, pues, que vayan los funcionarios actuantes y verifiquen a qué hora está saliendo el personal. ¿Por qué? Porque seguramente pues, la autoridad debería razonar que pues, esa constatación no tiene correspondencia con la realidad, y debemos entender la realidad, pues esa intersección entre el aquí y el ahora, pero no sino aquel que las partes pues ya experimentaron o ya aconteció, y entonces pues todas esas pruebas pues son dirigidas a reproducir pues el pasado. Entonces en esto estriban pues los criterios en que pues no vamos a encontrar en la propia ley para hacer el desechamiento. Solamente vamos a tener como guía pues desechar aquellas pruebas que sean inútiles, intrascendentes o que sean innecesarias. Pero a todos estos conceptos les tenemos que dar el contenido suficiente. Como les decía yo al principio de esta plática, bueno, el problema contando con la información es pues verlo desde un punto de vista muy lejano. Y muy lejano pues para que también la visión sea de algo muy pequeño. Porque si no lo vemos así, entonces el
vaya, si me permiten la expresión, el proceso a quien va a dirigir es al juez, ¿verdad? Y debe de ser al contrario, o sea, el juez debe de tener la pauta, de dar los tiempos, de dar las directrices, de permitir a las partes cómo probar sus hechos, ya sea, les decía, sustanciales o inferenciales. Digo, muchas de estas situaciones pues se van dando o se van obteniendo pues a través de la suma de todos los procesos. Y por supuesto que bueno, si viendo un caso, algunas de esas partes sirven como experiencia, pues se llama expertise. Esa expertise pues para analizar los siguientes casos, pero pues este sistema no tiene como tal pues una receta y hay que acudir a los principios, ya les decía yo, dirección y conducción, que no tienen suficiente regulación, pero que pues, son con la intencionalidad de que el juez los dote de contenido. Bueno, parece que vamos a casi terminando. La final es cuándo se desahogan las pruebas. En las excepciones procesales, en juicio, excepcionalmente en la preliminar o en conciliación. Sí, en juicio, bueno. En las excepciones procesales sí se desahogan pruebas, solo que la ley limita los puntos o qué pruebas se pueden desahogar. Me refiero a documentales, instrumentales y presuncionales. No son admisibles otros medios de prueba y les voy a platicar. En el sistema anterior, por un tema de competencia, por ejemplo, por territorio, pues realmente se integraba un juicio completo. ¿Por qué? Porque, digo, a ese aspecto se allega un contrato firmado y se ve el lugar donde se suscribió, pero es objetado, se ofrece periciales, pues para saber la autenticidad del contrato y finalmente es un juicio, es un auténtico juicio, pues para saber qué autoridad es competente por territorio. Por eso es que estas situaciones son pues retomadas y son de manera más concreta sin incumplir los principios, ya les decía yo, de inmediación, de inmediatez, de celeridad, de concentración, pues resolver un aspecto, o sea, tiene un desahogo inmediato. Vaya, los documentos, por ejemplo, en una excepción procesal, se analizan y se toma una conclusión después de escuchar a las partes. En este punto que les dije de competencia, se analizan instrumentos, se analizan constancias que lleguen las partes. En el tema de personalidad regularmente también las propias constancias se analizan después de escuchar a las partes. Lo mismo con las notificaciones con su nulidad. También los aspectos de excusas, los aspectos de acumulación. Por eso es muy rápido la resolución. Definitivamente es de plano, ¿verdad? Ahora, el tema es si existen otros medios de prueba en las excepciones procesales. Pues en una excepción, y les voy a decir excepcionalmente, a veces es necesario un informe de una autoridad. Entonces aquí dependerá del prudente arbitrio, ¿verdad? De las razones, es decir, de todos los motivos y fundamentos que la autoridad tome, pues para llegarse a una prueba que es necesaria para decidir un aspecto. Por eso es que sí es factible que en las excepciones procesales se desahoguen pruebas documentales. En juicio, por supuesto, no hay ninguna duda. Excepcionalmente en la preliminar, sí, hay un caso, digo, no lo como tal. En nuestra Ley Federal del Trabajo, los juicios monitorios no están regulados. Estos tienen su nacimiento, tienen su regulación en Chile. Bueno, hay una referencia a nuestra ley que dicen que cuando las partes están de acuerdo y la controversia queda reducida a un punto de derecho, entonces se cierra instrucción en la audiencia preliminar. Entonces, en este aspecto, pues las pruebas que se desahogaron pues fueron la instrumental de actuaciones esencialmente. La presunción legal y humana respecto de las manifestaciones y el acuerdo de las partes. Entonces, sí hay como tal un desahogo de pruebas. Lo que pasa es que formalmente hay tipos de medio de pruebas directos o inmediatos en los que vamos a requerir que un tercero acuda y dé un testimonio o una declaración o reconozca un documento, pero en otros casos las mismas pruebas tienen un desahogo, aunque se da por muy sabido o ya la redacción la tenemos o la oralización la tenemos ya como por sabida,
Estas pruebas se desahogaron por su propia y especial naturaleza. Pues sí, efectivamente, porque constan, pero pues formalmente me refiero a esas pruebas instrumentales y presuncionales, por ejemplo, confesiones expresas en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuál es, vaya, y qué relación tienen los juicios monitorios con esas previsiones que tiene nuestra Ley Federal del Trabajo? Bueno, que allá los juicios monitorios tienen como objetivo resolver ciertas situaciones que básicamente es como interpelar al demandado para decirle, oye, ¿pagas esta prestación? Sí. Oye, ¿no quieres abrir una investigación de procedimiento laboral? ¿La vas a abrir? Pues sí, sí la voy a abrir. Entonces, la materia del juicio ahí concluye. O sea, no se va a instruir una etapa de juicio para algo que ya se aceptó. Así tienen esa eficacia o inclusive esa efectividad. Los juicios monitorios están ciertamente ya establecidos para ciertas situaciones. ¿Y qué es lo que se trata? Bueno, esa sería como una comparación o un símil, y también tienen una similitud, por ejemplo, con las medidas precautorias que dictan las personas secretarias e instructoras. Básicamente, de manera anticipada, otorgan una tutela sobre un derecho que, si se prolongara en el tiempo, sería irremediablemente, sería irreparablemente, o sea, no se podría reparar, pues, no se podrían retrotraer las cosas porque ya tuvo una materialización tal que inclusive ya la sentencia no va a poner a las cosas en el estado en el que se encontraban. Por eso tienen, para mí, esas particularidades, esas medidas precautorias y esos cierres de instrucción. Y en conciliación, sobre qué pruebas se podrían desahogar, pues como tal, formalmente no tengo yo información, pero sí, pues sí quería como que traerlo al tema de explicación sobre si al momento en que una de las partes acepta una propuesta económica sobre la cual se tasa el valor de las prestaciones reclamadas, pues entonces está confesando que efectivamente eso es lo que se le está, eso es la única parte que se le adeuda. Bueno, pues después de todo se repuso Ganso Elegante, y León Osado pues estuvo siempre en primeros lugares. Zebra Elegante la vi también subiendo de podium, y además de los demás competidores, por decirlo de una manera, ¿no? Como tal no los puse, no era una propuesta que compitieran. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de faltar a una audiencia? Bueno, le diría yo a las partes, si sus abogados dicen no hay que ir a una audiencia preliminar, al cabo no pasa nada, pues son red flags, ¿no? Son banderas rojas sobre ese motivo. En principio puede traer consecuencias procesales desfavorables, los hace perder la oportunidad de conciliar. ¿Se acuerdan que les comenté de las situaciones actitudinales que también influyen en la tutela judicial? En depurar y acordar pruebas. ¿Y por qué en depurar? Porque recientemente he observado, el papel el rol del juez en una audiencia preliminar es muy proactivo, y es mayormente pasivo en una audiencia de juicio, porque él no es el que dirige la audiencia, como tal está recibiendo los medios de prueba. Entonces, al hacer la depuración, hay bastantes situaciones que las partes, como venimos de un sistema procesal oral sustituido por intervenciones de manera escrita, en la que únicamente pues, los funcionarios judiciales pues, recogían esos escritos, o recogíamos esos escritos, por supuesto, incluyéndome. Entonces, en este sistema, las propuestas de hechos no controvertidos, pues mayormente se va alcanzando esa técnica de litigación oral, en la cual pues, las partes tienen ya un mayor manejo a la información de sus asuntos, lo cual por supuesto va a abonar en la mayor resolución o en la mayor rapidez o celeridad para que un asunto pueda ser pues fallado. Van ciertos hechos o van ciertas pruebas que formalmente tendrían que admitirse, pero ¿en qué va a repercutir? En una dilación procesal. Que si las partes no toman la iniciativa de estar de acuerdo en no desahogar una prueba, y sí en el resultado o en la valoración de ciertas pruebas,
Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a adelgazar todo el cúmulo probatorio, todos los medios de prueba. Todos los medios de convicción desahogados van a ser menores. ¿Por qué? Porque sí hay una actitud proclive a que, o al menos eso quiero observar o lo estoy observando, a que aquellos asuntos, pues que decía yo, si antes duran 4 años, pues si ahora, vamos a decirlo así, o duran entre 4 o 6 o hasta 12 meses, pues también es un factor pues imputable a las partes, en que no se pierdan esta oportunidad de depurar, lo mismo que acordar pruebas. Y hay una situación que dice faltar a la audiencia coadyuva a la acumulación de la primera inasistencia a una audiencia. Bueno, recordar que en la parte final de la Ley Federal del Trabajo existe una situación, un capítulo especial para en este caso, pues delitos especiales o responsabilidades y faltas. Y faltar 2 veces, faltar a 2 audiencias en un juicio, pues implica ser responsable de que te sea impuesta una multa y también de pena de prisión. O sea, quiere decir que, bueno, no voy a la audiencia preliminar y muchos pensamos, ¿no? Es que tengo audiencias en otra instancia. Bueno, si por un factor que no es controlable a ti no puedes comparecer a la audiencia de juicio, entonces pues estás dando todos los elementos para que pues te puedan pues acusar de una falta de representación, inclusive ser acreedor a una multa. Entonces eso de faltar a las audiencias preliminares, o bien porque bueno pues ya se tiene toda la propuesta de depuración y lo único que me interesa pues es acudir a, a solicitar o a tomar nota o a consultar el acta correspondiente. Bueno, ya lo había comentado este aspecto, cuál es un documento clave para asistir, y pues recientemente lo incluí porque recientemente la cédula profesional con fotografía pues ya no es una identificación oficial. Tenemos que acudir a identificaciones oficiales vigentes. Muy bien. Bueno, pues así es esto es como digo, no lo juego muy seguido, pero pues como las carreras, ¿no? De los videojuegos, pues te va yendo bien, vamos teniendo un buen score y pues por ahí tenemos algún mal tiempo en alguna carrera y pues no nos da los puntos que requerimos. Pues, ¿qué salió de la preliminar? Pues bien, soluciones sobre excepciones, admisión o desechamiento de pruebas, hechos no controvertidos y la resolución con la programación con fecha para el juicio. También te vas con el caso enfocado y agenda clara. Puntos dobles para la última pregunta. Adelante. Resultado típico de la preliminar: remisión a juicio, remisión a desahogo de pruebas, admisión de pruebas o cierre de juicio. Efectivamente, todos los resultados pueden ser típicos. Si te remiten a juicio, si te remiten a desahogo de pruebas, si te hacen una admisión de pruebas o un cierre de juicio, todos son resultados típicos. Pues es que aquí pues va a haber puntos dobles para los participantes. Y bueno, como tema o como seguimiento a sus participaciones, aquí les voy a dejar los resultados de las personas que obtuvieron mayor puntuación. Podium: tercer lugar, Caballito de Mar; segundo lugar, Mandil Sorprendente; y en primer lugar, Ganso Elegante. Muchísimas felicidades. Seguramente eres una persona muy experta en esta audiencia y en todo el procedimiento y en toda la materia laboral. Muchas felicidades. Bueno, aquí termina esta parte, muchachos. Estamos a unos minutos de concluir. Voy a dejar de compartir. Bien, voy a ver el chat para ver si dejaron alguna inquietud. ¿Cómo es un ejemplo de acuerdo probatorio? Bueno, el ejemplo del acuerdo probatorio se refiere a que ambas partes estén de acuerdo por alguna situación de hecho en no llevar adelante ese medio de prueba. Y me refería yo por ejemplo, al cotejo de algún documento en el cual su contenido puede ser reconocido en ese mismo acto de la audiencia. Entonces es que por eso que llegan a un acuerdo de no desahogar, en su caso un cotejo, en el caso un informe,
También pueden omitir inclusive el desahogo de ratificaciones, como ustedes ya lo saben, de algunas investigaciones laborales cuando pues están de acuerdo las partes en que esos son los hechos que ocurrieron, pero no están de acuerdo en la conclusión, en la decisión que tomó el patrón. Por lo tanto, se llega a un acuerdo probatorio de no recibir, de que no sean recepcionados los mismos. Dice, ¿qué pasa con los testigos que son ofrecidos para acreditar los mismos hechos que pueden ser probados con diversos medios de prueba? ¿Dónde queda la sobreabundancia? Bueno, efectivamente ya hay sobreabundancia. Qué bueno que hicieron esta pregunta. Es uno de los factores o alguno de los principios que se deben de tomar en consideración. Porque ya les explicaba yo de manera metafórica que el asunto cuando la autoridad tiene un control de toda la información, y me refiero a la información de calidad, se ve más sencillo y más pequeño. ¿Por qué? Porque finalmente, de manera literal, pues la autoridad se abstrae. Es decir, no es parte del problema, sino está resolviendo el problema. Entonces, hay varias pruebas encaminadas a acreditar las mismas situaciones. Y la sobreabundancia, vengo a comprobar, a veces las ofrecen como pruebas autónomas. En principio te ofrezco los recibos de pago en formato de certificado fiscal digital por internet. Y también te ofrezco el informe a cargo de la institución bancaria fulana de tal, en la cual se hicieron los traspasos o depósitos correspondientes. Entonces, ¿qué debería de ver la autoridad? Bien, que tiene dos pruebas con la misma intencionalidad y que va a preferir pues la que ya tienen autos de mayor realización, en la cual ya constan la totalidad de los hechos que se pretenden comprobar, y va en este caso a prescindir de la que le resulta sobreabundante, como tal lo pregunta, o bien que su admisión y posterior desahogo causa una dilación al procedimiento. Otro tema de pruebas sobreabundantes regularmente son, ya sabemos en qué casos vienen las 5 confesionales, ¿no? Para acreditar el mismo hecho. Bueno, en principio pues se puede reducir porque la ley lo permite ahora, no lo permitía antes. Podemos reducir el número de absolventes. Ahora, de esa reducción, ¿cuántos van a ser necesarios o útiles para comprobar ese hecho? Y después de ello se puede hacer todavía una mayor reducción, es decir, pues vamos a ver la idoneidad. ¿Por qué? Porque es si vamos distinguiendo, es diferente el supuesto en donde directamente una persona tenga una intervención y en la otra en la cual solamente diga, a esta persona le constan los hechos, ¿verdad? Y lo llamo como absolvente. Entonces se va a preferir pues a la primera por ser pues quien de manera directa, de manera inmediata tuvo participación, y la otra persona no se va a admitir su declaración en vía de confesional por sobreabundancia. Dice, el Tribunal Laboral notificaría a la Procuraduría de Niños para que lo represente. ¿Y qué tipo de representación sería? Sería una representación en coadyuvancia, y sí, la notificación se realizaría por el Tribunal Laboral, y es en casos, por ejemplo, decía yo, por legitimación procesal, o bien cuando exista un conflicto de interés. Y en este punto, si es real que inclusive tengan diferentes intereses, en este caso las personas ascendientes y sus descendientes, con la beneficiaría de otra, como beneficiarios de una persona tercera extinta, tienen a veces un conflicto de interés. Entonces, pues no puede representarse a sí mismo y representar los intereses del menor cuando existe ese conflicto. Entonces, cuando se evidencia, lo que se ha hecho es pues llamar en coadyuvancia a la PEPNA para que para que asuma su representación legal para ese juicio, porque en este caso el mandato que le está otorgando pues es otorgado por el juez. O sea, no es para todo tipo de controversias, ni familiares, ni ante una representación social, solamente es para el asunto laboral. Y esto pues para que despliegue todas sus facultades y asuma su representación y vigile que se están cumpliendo, pues todos que se están cumpliendo o respetando sus derechos elementales o sus derechos
de las niñas, niños o adolescentes. Bueno, otra pregunta es, ¿qué pasa cuando en un procedimiento ordinario se emite un laudo condenatorio y se ordena la reinstalación, pero el trabajador se dice nuevamente despedido? Inicia el procedimiento ante un tribunal laboral, procede la acumulación. Sí, son nuevas acciones, no procede la acumulación porque no se estarían emitiendo sentencias contradictorias. Cada conflicto es independiente y tiene sus propios medios de prueba. Entonces, se pueden instar dos demandas diferentes. Seguramente el segundo asunto, de hecho no seguramente, de hecho va a ser procedente que su estudio únicamente abarque a partir de la fecha del despido. Esa sería la regla general cuando existen ese tipo de asuntos. Ahora, si dice laudo, quiere decir que empezó en junta y ahora existe tribunal. No hay acumulación, de hecho, si lo referí en este tipo de casos, de acuerdo a los transitorios, las acciones no son acumulativas y cada proceso se va tramitando con sus propias reglas. Seguramente uno se va a llevar con las reglas del 2012 y el otro con las reglas del 2020. Bueno, hasta este punto, si no hay más comentarios, pues o alguien quiere tomar el micrófono, son 10:03 de la noche. También le cedo la palabra a nuestra anfitriona el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, comentario? No, licenciada, ninguno. Ok. Doctor, queremos agradecerle profundamente por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. También les agradecemos a todas y a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto contar con su presencia. Esperamos verlos en nuestras próximas conferencias y actividades académicas. Muchas gracias. Excelente noche para todas y todos. Doctor, ojalá sea posible que nos pueda dar algún taller, algún curso. Claro, con gusto. Lo diseñamos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos.